Hace un tiempo, y hoy vamos a continuar el capítulo 12, Mateo 12. Quedamos en el versículo 37 la vez pasada y ahora vamos a continuar en el 38. Quedamos donde dice: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En esta mañana, hermano, un tema muy interesante que quiero meditar con ustedes. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender, poder discernir las verdades que el Señor enseña. Habíamos dicho, hermano, que el Señor tenía una misión de predicar, de enseñar, y era muy enfocado. Eso dije el domingo anterior. Y pasó en el mismo día, cuando vinieron los fariseos y cuando blasfemaron contra el Señor. Cuando el Señor dice: si ustedes hablan de mí, se le va a perdonar, pero si alguien ofende al Espíritu Santo, no tiene perdón. Es la blasfemia del Espíritu Santo. No tiene perdón, ni en esta vida ni en el otro. Y en esta mañana, hermano, quiero continuar desde el versículo 38, Mateo 12, 38 al 42. Vamos a leer. Y vamos a adentrar, hermano, lo que el Señor dijo en este pasaje. Y vamos a leer juntos. Ahí sentado, hermano, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondiendo les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio, en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio y con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Es la palabra que vamos a compartir en esta mañana. Que el Señor pueda hablar a nuestro corazón. Imagínense, hermano, el Señor estaba muy enfocado, con mucho trabajo. Había sanado a un hombre endemoniado, ciego y mudo. Y cuando algunos fariseos dijeron: no liberta a ese hombre sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Yo me imagino, hermano, que el Señor estaba medio molesto. No quiero decir la palabra enojado, o de una manera también puede ser que esté enojado el Señor. Y en ese mismo día viene ese grupo que estuvo blasfemando contra el Señor, contra el Espíritu Santo, y le dice: queremos ver de ti señal. Queremos realmente ver si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Danos señal. Aleluya. Y el Señor le da una respuesta bien dura. Dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Voy a hablar de Jonás también en esta mañana. Cuando estos fariseos vinieron, hermano, diciendo: queremos ver de ti señal, Pablo recuerda este pasaje, hermano, que los judíos, podemos ver 1 Corintios 1:22. 1 Corintios 1:22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos quieren ver señales milagrosas, y los griegos buscan sabiduría. Pablo da resumen, hermano, de ellos.
Y Jesús lo llamó a ellos una generación adúltera. No se refiere a adúltera de inmoralidad, sino de falta de fidelidad al Señor. Ellos no eran fieles al Señor. Ellos eran infieles con el Señor. Porque dejaron al Dios que le dio libertad de Egipto y sirvieron a otros dioses. Se olvidó de Dios, del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y sirvió a otros dioses. Por eso el Señor le dice: ustedes son una generación adúltera. Y se negó a darle señal alguna. ¿Acaso no vieron la señal, hermano, cuando el endemoniado, ciego y mudo pudo ser libre? Ellos vieron muchas señales, pero ellos vinieron para tentar al Señor. Y Jesús dice: señal no les será dada. La única señal que ellos verían sería la señal del profeta Jonás. Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Ellos sabían la historia de Jonás. Y por eso, hermano, quiero detenerme un poco en este punto para que nosotros podamos conocer la historia de Jonás. Yo sé que la mayoría conoce, pero para refrescar otra vez la memoria de ustedes acerca de esta historia del profeta Jonás. Jonás era un profeta de Dios. Dice que era muy patriota, él amaba mucho su nación, Israel. Y como todo buen judío, quería que los otros se pierdan y que solamente Dios salve a los judíos, a los israelitas. Así era el profeta Jonás. Y quiero llevar en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento, casi cerca ya del Nuevo Testamento, un poco atrás está Jonás. Y quiero, hermano, podamos dar un panorama acerca del profeta Jonás. Siempre escuchamos Jonás, que le tragó el tiburón, que estuvo 3 días y luego lo escupió en una playa. Y dice así la historia de Jonás. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Viene una orden de parte de Dios a su profeta: levántate y ve a Nínive. Estuve investigando Nínive, o de la capital Asiria. Es un país que ya no existe hoy en día, pero de ahí viene Siria, de Asiria, Siria. Entonces entre Siria, entre Irak y Irán, ahí estaba Asiria. Era un imperio que terminó, pero Siria es ahora un país moderno. Estuve investigando más acerca de Nínive, y dicen los estudiosos que posiblemente hay una ciudad de Irak que se quedó famoso en la época de ISIS, los guerrilleros que atacaron una ciudad para matar a los cristianos. Una ciudad grande se llama Mosul, y cree ellos que posiblemente Nínive era esa ciudad Mosul hoy en día, que queda en Irak. Entonces Dios le dice para que vaya hacia Irak, hacia el oriente. Pero Jonás no quiso ir. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Dios le dice que se vaya al oriente, y Jonás se fue hacia el occidente, hacia España. Imagínense, Dios le dice: yo quiero que te vayas a Nínive, hacia oriente. Y Jonás dice: no, yo voy para el occidente, voy a Europa, voy a España. Porque no quiso ir a predicar, a pregonar contra esa ciudad. Y dice la palabra, hermano, que vino al aeropuerto y encontró una nave, un barco
Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Él quiso huir de la voz de Dios. Hoy en día mucha gente quiere huir de la voz de Dios. Y Dios estaba viendo. Y dice, cuando estaba en el barco, dice la palabra, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Es solamente, hermano, personas que ya estuvieron en alta mar en barco, sabe, hermano, cómo es. Yo estuve en el barco en el río Paraguay, en el barco Aquidabá. Pero aunque usted no crea, hermano, hay parte del río Paraguay que tiene una extensión de 1000 metros. Es grande también el río Paraguay en algunos lugares, pero no se compara con el mar. Y comenzó, hermano, a haber una tempestad, un viento tan fuerte, y los marineros, los capitanes tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, clamaba a su Dios. Jonás 1:5, a su Dios, pero con minúscula. No es el Dios de Israel, a los dioses de ellos. Alguno comenzó a orar a San Benito, otro a Guadalupe, y así. Cada uno comenzaron a clamar a sus dioses, pero no había caso. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Aleluya. Tal vez dijo, voy a dormir y que se termine el mundo. Y dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo a Jonás, ¿qué tiene, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dice, hermano, para cortar la historia, que echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Y dice, decláranos qué tú hiciste, de dónde tú vienes, qué tú haces. En otra palabra, entonces él dijo, yo soy profeta, soy temeroso de Dios. Y le declaró todo, hermano. Y aquellos hombres también temieron. Y le dijeron en el verso 11, ¿y qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Escucha, hermano, lo que dice Jonás. Él respondió, tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. No es mi tema, hermano, lo que solamente quiero mencionar entre paréntesis. Este barco, este capitán y los tripulantes estaban bien, pero vino un hombre desobediente y le hizo pagar caro. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, a quién nosotros le agarramos, porque esa persona puede traernos mucho perjuicio. Porque una persona que es desobediente y nosotros queremos acogerle sin consultar a Dios, puede traernos mucho o puede llevarnos a la ruina. Porque no dice si estos del barco eran más pecadores que los demás, no dice eso. Pero el que fue desobediente es Jonás, y por causa de Jonás casi se destruyó el barco. Cuando Jonás le dice, echame en el mar, ellos tuvieron miedo y ellos oraron para que la sangre de Jonás no caiga sobre ellos. Y dice la palabra, pero no había caso, así que le tenían que tirar a Jonás. Pero el verso 17, hermano, de Jonás 1:17, Dios siempre está con nosotros. A Dios nunca le va a agarrar nada desprevenido. Y Dios
Dios tiene todo planeado, hermano. Tu vida, mi vida, lo que vamos a hacer, todo está en los planes de Dios. Dios tiene un diseño para nosotros, para nuestra familia. Todo está en la mano de Dios, así que no te desesperes. Confía en Dios y trata de ser obediente a Dios. Tal vez Jonás dijo: yo voy a morir ahogado. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aleluya. Yo quiero decir algo. No te vas a ahogar. Dios tiene preparado, hermano, algo para salvarte. Pero te debes poner tu confianza en Dios. Debes poner tu vida en las manos de Dios. Debes activar tu fe a Dios. Y debes clamar a Dios. Porque todo está en las manos de Dios. Nada le sorprende a Dios, hermano. Dios ya tiene toda la película de tu vida hasta el final. Hasta el final. Dios sabe el día que vas a dejar de respirar. Dios sabe todo de nosotros, hermanos. Tratemos de ser obedientes, hermanos, y seguir las pisadas del Señor. No seamos como los israelitas en el desierto. Dios le enviaba con ellos, hermano, una columna de nube de día para que no tenga calor. De noche una columna de fuego. Moisés lo estaba guiando, pero aún algunos querían volver a Egipto. No te salga, hermano, de la dirección de Dios. Y lo más importante, hermano, que hizo Jonás, y lo más importante que nosotros tenemos que hacer, escucha, hermano, ya les dije una vez, pero ahora vuelvo a decir, lo más importante que tú y yo podemos hacer y debemos hacer es orar. Diga conmigo, orar. Lo más importante que puedes hacer, mi hermano, mi hermana, es orar. Hablar con Dios es lo más importante. Tal vez tú dices: no, yo no soy predicador, yo no soy pastor. Hermano, Dios quiere que tú ores, que tengas relación con Dios. Y Jonás oró a Dios, a Jehová su Dios. Dice la palabra: desde el vientre del pez. ¿Sabe que muchos dicen: este no es verdad, esta historia es ficticia? Dice, es ficticio. Pero, hermano, el mismo Jesús habló de este pasaje. El mismo Señor se recordó de Jonás, que no es mentira, que no es ficticio, es verdad, algo que ocurrió. Porque para Dios nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Y Jonás hizo lo más importante: oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Si ustedes leen todo el pasaje del capítulo 2, pareciera, hermano, que Jonás había muerto. Algunos dicen que Jonás murió. Pero la Biblia no dice que murió, hermano. Él usó una palabra de metafórica. Dice, por ejemplo, hay una parte donde dice: desde el Seol clamé, dice. Aleluya. Pero Jonás estaba hablando desde el vientre del gran pez, de un tiburón. Dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Lo cierto, hermano, es que Dios hizo el milagro. 3 días y 3 noches. Ahí surge, hermano, otro interrogante. Algunos dicen que Jesús no murió un viernes, porque si Jesús murió un viernes, sábado el día de reposo y domingo resucita, no son 3 días, no son 3 noches. Pero ese es otro tema. Pero solamente les cuento eso, hermano, que hay un debate de eso. Pero no es nuestro tema. Volviendo a Jonás,
Dice, hermano, que cuando Dios escuchó su oración, el verso 10 del capítulo 2 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Imagínense cómo salió Jonás del vientre del pez. Medio mojado, medio con gel tal vez. Su cabello tipo gel tenía. Y le escupió en la playa. Estuve leyendo mucho, hermano, esto, y le voy a contar lo que yo creo. Yo creo, hermano, que muchos de los habitantes de Nínive vio esa escena. Entonces Jonás no tuvo otra alternativa que entrar a esa ciudad de Nínive, de Siria, más o menos Siria o Asiria. Y dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive y aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. La segunda vez, hermano, que Dios le habla al profeta. Hay un hermano que le gustaba mucho decir en su prédica: Dios hace solamente dos llamamientos, a la buena o a la mala. Y Jonás hizo a la mala, hermano. Desde el fondo del mar, del vientre del pez, dice, Dios le sacó vivo a la playa. Y la segunda vez le dice: levántate y entra a esta ciudad de Nínive y proclama el mensaje. Y dice la palabra: y se levantó Jonás. Estoy leyendo Jonás 3, verso 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, escuche su mensaje, hermano, pareciera no tiene amor ni compasión, pero dijo lo que Dios le dijo. Y dijo así: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era su mensaje todo, hermano. Cortito, seco, pero directo. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice la palabra: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Qué pasó con los hombres? Creyeron a Dios. El verso 5: y proclamaron ayuno. Ellos eran hombres paganos, hermano, no eran espirituales, no eran religiosos, pero ellos sabían el poder del ayuno, porque el ayuno, hermano, me humilla a mí, mi carne. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. La noticia llegó hasta el rey. Y dice: el rey se despojó de su silla, de su vestido, también se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, y proclamó también ayuno de 3 días. Escucha, hermano, dice acá, proclama ayuno en el verso 7 de Jonás 3. Hombres y animales, bueyes y ovejas no coman, dice, no gusten cosa alguna, que no se le dé alimento ni beban agua. Y nosotros, hermano, yo siempre digo, hermano, ayune por lo menos una vez a la semana o mediodía. Yo no sé si hace, hermano, no le pregunto yo, pero es tiempo, hermano, que usted haga ayuno por lo menos mediodía a la semana. Por más que tu carne no quiere sacrificarse, hermano, tiene que obligarlo a ayunar. Eso también, dicen los médicos, es saludable. Nuestro cuerpo, dejar de comer. Lo que pasó, hermano, ellos se humillaron, se arrepintieron. El rey dice: clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Porque este pueblo era un pueblo de asaltantes, era un pueblo terrible, eran terroristas. Ellos torturaban a sus víctimas, los asaltaban. Eran piratas.
Pero cuando ellos se arrepintieron, hermano, el versículo 10, y dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios, hermano, perdona a todo el que se arrepiente. Dios perdona a todo el que se humilla. Todo el que pide arrepentido pide misericordia, el Señor lo perdona. Hermano, y ese era el temor de Jonás. Jonás no quería que Dios lo perdonara, quería que destruya a ese pueblo. Y dice la palabra que se enojó Jonás por eso. Aleluya. Volviendo a nuestro tema, hermano, Jesús dice que estaría también como Jonás. Jonás tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Jesús sería, hermano, el cumplimiento de esta señal, pues pasaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, donde está situado el reino de Satanás. Dice, hermano, que esos 3 días el Señor descendió, hermano, y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y dónde está eso? Está en Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3:19. Si podemos ver la pantalla. Primera de Pedro 3:19. Dice, escuche, está hablando del Señor, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas o salvadas por agua. Entonces esos 3 días, hermano, que Jesús dice, este va a ser la señal, y habla de la muerte y resurrección de Cristo. Y hermano, quiero hablar de un tema. Cuando estos líderes le pidieron a Jesús señal, muéstranos señal, haz un milagro para que creamos en ti. Y Jesús se negó a realizar señales para satisfacer el deseo del pueblo de ver señales y milagros. Y este es, hermano, un punto muy importante. Había un pastor, un apóstol muy usado por Dios en el 2000. Y Dios le usaba a este hombre poderosamente, su audiencia aumentaba y Dios le usaba en milagro, en profecía. Pero él llegó a ser el gran apóstol. La gente empezó a idolatrar y él empezó a robar la gloria a Dios. Y luego él tenía que traer algo nuevo. Cada vez que predicaba, él traía una palabra nueva, una enseñanza nueva, y de repente ya traía enseñanza rara, y ahora ese apóstol está en descrédito. Porque él quiere satisfacer a la gente mostrando señales, revelaciones nuevas, la gloria ahora, y ahí se desvió de la sana doctrina. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado en eso. Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos dice, no le voy a dar ninguna señal sino la del profeta Jonás. No tratando de satisfacer a las personas con señales. Aunque hubiesen visto una señal, ellos no se iban a arrepentir, hermano. ¿Se recuerda la historia del rico y Lázaro? El rico en el infierno dice, Padre Abraham, envía a mi casa. Dile que se arrepiente, que no venga acá como yo. Y Abraham le dice, tienen la palabra y tienen los profetas, óiganlo. No, pero si alguno se fuera entre los muertos van a creer. Y Abraham le dice, si no creen a los profetas y tampoco van a creer. En Lucas 16, y verdad, hermano, la gente quiere ver pero no quiere creer.
Regresando al discurso, hermano, Jesús dijo que los habitantes de Nínive se arrepintieron, hermano. Ellos se arrepintieron, convocaron ayuno, se convirtieron de su malo camino por la predicación de un profeta rebelde y desobediente. Y el Señor dice: este pueblo de Nínive que se arrepintió a la proclamación de Jonás, ellos se levantarán en el día del juicio y se le va a acusar a ustedes. Porque dice el Señor: he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, ellos no le creyeron. Y este pueblo pagano se arrepintió de sus pecados, hermano, y se convirtió, y Dios lo perdonó. Se arrepintieron como resultado de la predicación de Jonás, y ellos no se arrepintieron, hermano, por la predicación de Jesús. Y también habla, hermano, de la reina del sur, o de la reina de Sabá. Eso es interesante también, hermano, acerca de la reina del sur. Porque la reina del sur vino de lejos para oír la sabiduría de Salomón. Hasta hay una película, dice que esta reina se enamoró de Salomón y estuvieron juntos. Hasta eso es extra bíblico, pero lo cierto es que ella vino y quedó impresionada con la sabiduría, con la riqueza que mostró Salomón. Dice que esta reina, la reina del sur, la reina de Sabá, dice, hermano, que queda hoy cerca de Arabia, más o menos en Yemen, ahora que están los terroristas de los hutíes ahí. De ahí se fue esta mujer, esta reina, viajó para oír la sabiduría de Salomón. Y Jesús le dice: aquí más que Salomón en este lugar. Vaya conmigo en Primera de Reyes 10:10. Está la historia de ella y Salomón. Primera de Reyes 10:10 dice: y dio ella, la reina de Sabá, al rey 120 talentos de oro. En otra definición dice 4 toneladas de oro. Imagínense, 4 toneladas de oro, sí, 4,000 kilos de oro le llevó. Y dice: y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Y en el 13 dice: y el rey Salomón dio también a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió. Además de lo que Salomón le dio, ella se volvió y se fue a su tierra con sus criadas, con sus criados. El Señor dice que esta reina también se levantará en el día del juicio y va a acusar a esta generación. Es una palabra, hermano, fuerte que el Señor habla. Aleluya. Acerca del rechazo que ellos tuvieron contra Jesús, pidiéndole señal. Estaba investigando, hermano, acerca de Jonás y leí un comentario muy interesante que le quiero decir: que el pueblo de Nínive tenía una leyenda o una fábula que yo creía que iba a venir del mar un tiburón que le iba a tragar a ellos. Esa era la creencia de ellos. Y Dios hizo todo eso, hermano. Un tiburón le escupió a Jonás. Por eso yo creo, hermano, que algunos le vieron diciendo: este hombre salió de un tiburón. Y por eso que toda la ciudad se arrepintió y creyó a Dios. Aleluya. Que Jonás le contó la historia a ellos para comunicar el mensaje de esperanza a los malvados. Hoy en día la gente, yo escucho decir: mucho tiempo Dios me llamó y no le hice caso. Escuché la historia de una mujer
Es una de las mujeres que más Dios usó. Fue en el año 1800. Se llama María Goodwether, así un nombre difícil. Ella, Dios le llamó para predicar su palabra. Como anoche conté de la Argentina. Y ella dice que vivía en su familia y eran pobres. Y ella no sabía, no tenía estudio. Y ella escuchó, Dios le dice para que le sirviera a Dios. Entonces ella dijo, tengo que ir al seminario para estudiar y prepararme para servir a Dios. Cuando estaba en el seminario, dice que murió su papá. Y ella tenía que venir a cuidar a sus hermanitos. Y no pudo prepararse y pasó el tiempo. Después se casó con un hombre. Ese hombre era un militar retirado. Y algunos dicen, hermano, que los excombatientes que vienen de la guerra quedan medio locos. Y este hombre era un hombre rudo y duro. Y él tuvieron 6 hijos. Y Dios le hablaba para que le sirviera. Y él decía, ¿cómo le voy a servir? Mi marido no me apoya, tengo 6 hijos, somos pobres, no tengo capacidad. Hermano, y lo que pasó con ella es muy difícil, hermano, pero es algo real, no es para asustar. Dice que ella perdió 5 hijos. 5 hijos perdió. Y cuando ella tenía ya cerca de 40 años, escuchó otra vez la voz de Dios para que le sirviera. Y ahí ella dijo al Señor, heme aquí, Señor. Y Dios comenzó a usar a esta mujer, pero pagó un precio muy alto, muy caro, por su desobediencia, hermanos. Así que no juguemos con Dios cuando Dios te llama. Hermano, no te escondas detrás de, no sé, de título, de trabajo, y no ponga excusa para Dios. Dios está llamando. Hermano, tú tienes un llamado, un talento. Dios quiere usar tu vida. No te escondas de Dios, hermano. Dile, Señor, heme aquí. ¿En qué te puedo servir? Señor, usa mi vida. Y no pongamos excusa, hermano. Y yo creo, hermano, que Jonás le contó a la gente su testimonio a los de Nínive. Yo no quise venir, pero cuando iba a morir ahogado, Dios envió un tiburón y me tragó y me trajo aquí. Entonces la gente de Nínive recibió ese mensaje. Y Dios, hermano, quiere hacer lo mismo con nosotros hoy en día. Hay un pueblo de Nínive que necesita de nosotros. Nosotros no debemos ser como Jonás, hermanos. Jonás huyó, se fue lejos. Tal vez tú no huyes, pero dices, no tengo tiempo, no tengo talento, yo no sé predicar, que hagan otro. Hermano, Dios es el que da la gracia, la palabra, la unción. Dios capacita al hombre. Un hombre ordinario, Dios hace un hombre extraordinario. Una mujer débil y ordinaria, Dios puede hacer una gran mujer. Hubieron mujeres, hermanos, poderosas en la palabra, como la fundadora de Iglesia Cuadrangular, como esta mujer que yo le hablé, como la evangelista Catherine Kuhlman, mujeres poderosas y llenas del poder de Dios. La mamá de Juan Wesley era una mujer que tenía 18 hijos. 18 hijos. Y nosotros no tenemos tiempo y tenemos 1, 2 hijos o 3 hijos. Ella tenía 18, hermanos. Está en su biografía. Y dice que ella preparaba su alimento, le hacía almorzar. Dice que a la tarde ella entraba en su cuarto a orar. Y ella decía, Señor, haz por lo menos de uno de mis hijos un evangelista. Y salió no solo uno, salió 2. Juan y Carlos Wesley son los fundadores de la iglesia metodista. Poderoso, ¿no? Por la oración de una mamá. Entonces, hermano, tal vez usted no va a ir a predicar en la cárcel o no va a ir en el hospital, pero puede orar, puede interceder, puede orar, puede clamar, puede hacer cualquier cosa. Aleluya. Y quiero terminar con este pasaje.
Primera Timoteo 1:15. Esta declaración es digna de confianza, hermano, y todos debemos aceptarla. Primera Timoteo 1:15, 16. Dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Quiero que medites este pasaje en tu casa, en el nombre de Jesús. Y quiero invitarte que nos pongamos en pie, vamos a orar.